Bien, muy buena noche para todos. En nombre de Entech, le doy la más cordial bienvenida a todos los que están conectados en esta sala. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Musset y he sido el que los he estado atendiendo desde el primer momento que han hecho el contacto con nosotros. La verdad que me siento muy feliz, muy contento porque veo que se siguen conectando personas y creo que para el próximo webinar vamos a tener que darlo una hora más adelantico, perdón, más tardecito, porque veo que muchos son de México y apenas están ingresando, porque creo que muchos están llegando a sus casas o están saliendo del trabajo. Así que, bueno, eso lo tomaremos en cuenta para el próximo webinar. Pueden ir escribiendo por el chat, por favor. Siempre me gusta interactuar y saber de qué parte nos están escribiendo, de qué país de México, creo que tenemos mucho, creo que la gran mayoría son de México, pero también tenemos de Brasil, tenemos de Perú, tenemos de Colombia. Si pueden escribir por el chat, por favor, muchachos, para dar un tiempo a que ahorita, si pueden escribir de México, Brasil, Colombia. Ahí están diciendo, ingeniero Guillermo, desde Colombia. Guillermo, seas muy bienvenido, hermano. Desde Bogotá, qué bueno. Gibson, ¿de qué parte eres, Gibson? Guadalajara, Jalisco, dice Isaac, bienvenido. De México, creo que de todos los que están con salud desde Perú, dice Gibson, muy bienvenido. Miren, creo que la gran mayoría de los que se van a conectar hoy son mexicanos. Hoy los mexicanos están tomando la sala, porque hay mucho interés en Sao Paulo. Mira, tenemos desde Sao Paulo a Edmundo, hermano, ¿cómo está? Qué bueno que esté ya conectado. Buenas noches a todos, saludos desde México, Ramos Moreno. Bienvenido, ingeniero Carlos. De Mario Jarabe desde Colombia, desde Lima, Perú, Gibson dice específicamente. Saludos del mundo, qué bueno que te has conectado, mi hermano. Daniel, desde Ecuador también tenemos, mira, no sé de dónde aparecieron, pero tenemos también desde Ecuador. Y me dan salud desde Ecuador, tenemos dos personas desde Ecuador también. O sea que tenemos de Brasil, tenemos de Ecuador, tenemos de Perú, tenemos de México. Y ingeniero Fernando del Estado de México, bienvenido ingeniero. Desde Colombia también tenemos desde Venezuela. Melisa desde México, bienvenida Melisa. La gran mayoría son de México. Algo se trae los mexicanos con la cimentación que están tan interesados en aprenderlo a un nivel élite como lo damos nosotros y ya se van a dar cuenta por qué estoy diciendo élite. Porque el que hoy nos va a estar mostrando esta capacitación es un hombre con mucha experiencia. Es un hombre que realmente no tiene 10 años de experiencia, él no tiene 15 años, él no tiene 20 años, él tiene más de 30 años de experiencia, señores, y realmente es un hombre que tiene mucho que aportar, un hombre que vale la pena escuchar. Por eso yo le voy a pedir a ustedes que por favor cierren la puerta, apaguen el televisor, que a recursos humanos como los que tenemos hoy, realmente vale la pena escucharlo, vale la pena escuchar qué nos puede aportar dentro del área de cimentaciones. Saludos desde Cartagena, mi ingeniero Gustavo, bienvenido hermano, qué bueno que te hayas conectado también. Pero todos por favor presten atención porque se van a dar cuenta que en Entech no solamente damos cursos que no dictan cualquier otros de otras instituciones, sino que damos cursos de alto nivel, señores. El tutor que hoy vamos a tener a continuación es un hombre que tiene posgrados, es un hombre que tiene más de 30 años de experiencia, un hombre que es conocido en varios países y que realmente vale la pena escuchar. Por favor, presten mucha atención, siguen conectándose personas, por eso no quiero arrancar todavía y me disculpan, porque quiero que todos puedan aprovechar. Sé que su tiempo es importante, ojo, pero vamos a tener un poquito de solidaridad con las personas que se están conectando, por favor, porque muchos queremos aprender sobre este tema de cimentaciones. Cabe destacar, muchachos, que luego de esta formación en cimentaciones superficiales, vamos a comenzar cimentaciones profundas, o sea que va a ser una formación integral la que vamos a recibir dentro de esta maravillosa área. Así que yo creo que ya sin más preámbulos podemos comenzar. Voy a dejar por aquí a nuestro tutor, a nuestro ingeniero civil, a Emmanuel Colmenares, hermano. Las cámaras son todas suyas, el espacio es todo suyo. Aló, buenas noches, Luis. Buenas noches, colegas, público presente, amigos. Bueno, después de esa presentación, pues tengo que intentar hacer lo mejor que pueda, ¿no, Luis? Tranquilo. Sí. Bueno, no, principalmente lo que queremos es que ustedes le pongan pasión, ánimo, entusiasmo y mucha alegría a un tema que para todos es fundamental
dentro de la ingeniería civil. Porque, bueno, los que conocen un poquito de patologías, de fallas en nuestros sistemas en la actualidad, pues la mayoría de las causas siempre tiene que ver con el tema suelo y cimentaciones, ¿no? Esa interacción entre nuestro punto de contacto de nuestras edificaciones con donde es nuestro apoyo, y queremos, para que esto no sea un salto cuantitativo, que lo que queremos mostrar en este curso, que ya llevamos varias versiones, queremos siempre pasar y estas clases reforzar la mecánica de suelos, empezando por ahí, la exploración, ¿sí? Y tocando temas elementales, y vamos a ver un pequeño ejercicio desde cómo nosotros con SAFE, con Geo5, con cantidad de software, pero ya con los conceptos bastante claros y con una compilación de teoría que tenemos que tener bastante clara, nosotros debemos meternos en un software y ya tener los conocimientos, y no solamente ser operadores o solamente interactuar con un programa, sino con serio de lo que representa. Este curso tiene la gran virtud de que es diseño geotécnico y estructural de cimentaciones superficiales, ¿sí? No solo tocamos la parte estructural, que a muchos nos gusta porque somos estructurales, porque pareciera que hay un desvínculo entre lo que es la geotecnia y las estructuras. Este ayuda a que ambas teorías del conocimiento y estado del arte se conjuguen, a que nosotros tengamos un criterio unificado con respecto al tema. Y esa es la invitación principalmente de estos cursos. Creo que les va a agradar. Vamos a pasar por conceptos que ustedes conocen, pero es bueno repasarlos constantemente. Y vamos a terminar con un ejercicio con un software que es bastante potente, que es un software de cálculo, pero que tiene incluido la parte de geotecnia, para que veamos dónde podemos llegar al alcance con este curso que está programado para cuatro semanas y media, 5 semanas, ¿no? Pues para no perder más tiempo, vamos a empezar a compartir pantallas, y si tienen algunas inquietudes, cuando llegue, ahí sí me gustaría con algunos de ustedes, en la lámina está expuesto algo de eso. Bueno, ya nosotros nos presentamos, me confirman con una manita si ven la pantalla, me confirman, Luis, cualquier cosa. Efectivamente, se ve. Sí, yo quisiera que sea un conversatorio entre colegas, donde hay muchas reflexiones de cosas que nos han pasado a lo largo de todo este bagaje de trabajos. Y bueno, lo importante es que nosotros la mecánica de suelo tenemos que siempre tenerla presente. ¿Por qué? Porque a veces como que olvidamos que esa es la base a nuestra conceptualización, y que esto nace sin duda alguna uno dice, no, pues esto es relativamente nuevo, ¿no? Nuevo, pues con Carter Sagan nace ella, y ahí está la fecha cuando más o menos 1945 realmente nacen las bases de la mecánica de suelos, y ese fue el primer documento para poder teorizar con respecto a una rama que es tan importante para nosotros. ¿Por qué quizá pregunta Luis, por qué habrá muchas personas de México? Bueno, yo creo que la Ciudad de México tiene singularidades bien esenciales. Desconocer el suelo es nosotros sentenciarnos a no ejercer unos buenos criterios para un buen proyecto y un buen diseño. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver durante el recorrido. Me gustaría que reflexionaran un poco, recordando que ustedes saben que el suelo es parte de la descomposición de las rocas, donde se descomponen de muchas maneras, desde el punto de vista de descomposición química, a través de la hidratación, oxidación, carbonatación, que es lo último producto de lo más fino que tenemos en ciudades como Bogotá y Ciudad de México. También Caracas, muchas partes de Caracas hay espesores de 200 metros de arcilla. En Bogotá se consiguen 200 metros de un perfil litológico, un perfil de suelo que le llamamos lacustre 300. Sí, son 300 metros de arcilla. Entonces todo esto es importante conocerlo, y desde ahí conocer, ustedes ya esto lo han visto varias veces, pero también recordar cuando un suelo es residual, cuando un suelo es transportado,
Hoy en día hay un poco de falencia y eso queremos que reflexionemos con respecto a los estudios de suelos. Hay estudios de suelos muy, muy buenos y estudios de suelos no tan buenos. Entonces, tenemos que también cómo identificamos cuando un estudio es bueno o no. Y eso también lo da la revisión exhaustiva de aquel estudio, ¿no? Aquí, pues, solamente estamos viendo las láminas, la composición idealizada que tenemos de un elemento tan complejo como es el suelo. Ustedes recuerden que el suelo es algo heterogéneo, no es un material isotrópico, es un material elástico, a veces no se comporta como un sólido. Imagínense toda esa complejidad que tiene el suelo en sus distintas facetas y nosotros simplemente llegamos y decimos, bueno, ese volumen lo discretizamos en nuestra mente y decimos hay una parte sólida, una parte de aire, una parte de agua o una parte de líquido y empezamos con eso a empezar a descubrir aquella clasificación que para poderlo entender un poquito y poder entenderlo y etiquetarlo y clasificarlo, pues empezamos a tamizarlo, ¿no? Y a pasarlo por una serie de tamices. Y cuando los fragmentos de esos tamices pues son mayores de 3 pulgadas, decimos que es una roca. Cuando está entre 3 pulgadas y 4,76 milímetros es una grava. Cuando está entre 4,76 milímetros y 0,075 milímetros es una arena. Y menor de eso es un limo y una arcilla, ¿no? Que es lo más fino del suelo. Al final, nosotros queremos, buscando entender esa forma de cómo está constituido por tamaños, ¿verdad? Buscamos la manera, lo que estamos buscando en nuestra mente, una manera de clasificarlo, ¿no? ¿Sí? Y todo esto lo vamos a ver a desglose, pero aquí recordando un poco que para nosotros, en el caso de las cimentaciones, cuando los suelos contienen muchos finos, cuando el suelo está constituido de muchos elementos finos, esa forma que tienen los minerales de arcilla son de forma laminar, son planas, ¿no? Son como laminitas, ¿sí? Y cuando esa forma es más o menos planita o laminar, carga estática, ella es muy alta, ¿no? Y la carga dinámica es baja. Pensando ya en que las cargas estáticas son las cargas gravitacionales que llegan del edificio y las cargas dinámicas son aquellas cargas que sismos, ¿no? Entonces, todo esto nos va llevando a nunca olvidar que el principio de nosotros conocer la mecánica de suelos nos va a ayudar siempre a tener presente los conceptos claros en una obra o decidiendo o en reuniones o tomando decisiones y no olvidar toda esta, nosotros decimos, no, pues esto lo hace la persona del laboratorio, ¿sí? Como el bioanalista que nos entrega a un médico los resultados clínicos o exámenes médicos de una persona, pero el que lo interpreta es el médico, ¿sí? Entonces, si nosotros como ingenieros vemos esa granulométrica que estamos mostrando en la pantalla, nosotros nos puede decir eso muchas cosas, ¿no? Épales, no es tan uniforme, pero hay unos parámetros que nos dicen que el D60, cuando lo corto con la curva y vemos el tamaño, podemos calcular aquellos coeficientes de uniformidad o coeficientes de curvatura de la curva para poder nosotros determinar si el material es muy homogéneo, o es bien gradado, o es mal gradado, y todos esos conceptos no los podemos olvidar, ¿no? Entonces, tenemos el coeficiente de uniformidad de Hazen, cuando tenemos un numerito que se acerca a unos parámetros establecidos, por ejemplo, como el coeficiente de curvatura que está entre 1 y 3, decimos que el suelo es bien gradado. ¿Y qué quiere decir bien gradado para nosotros? Solamente recordando que un suelo bien gradado es aquel que tiene muchas partículas distintas, ¿sí? Hay variedad, si no hay uniformidad de un solo tamaño. Pero cuando hay variedad de tamaños, es un suelo bien gradado porque cuando lo compactamos, evidentemente va a tener un mejor comportamiento. Y los suelos aquellos finos, pues ya no se pueden tamizar con los tamicitos que mostramos hace un ratico, sino se hacen con un proceso de sedimentación para poder ver lo que decanta y poder sacar por este método el tamaño de las partículas, ¿no? Casagrande nos dio un gran aporte para nosotros poder identificar estos límites de consistencia, llamados límites de consistencia de Attenborough, donde con la copa de Casagrande nosotros podemos saber si un suelo fino se encuentra en un estado sólido, semisólido, a través de sus límites de consistencia, plasticidad y límite líquido. Y también determinando los índices que nos van a ayudar muchísimo hoy por hoy, aportan gran información para nosotros clasificar los suelos y conocer un poco de su comportamiento. Aquí recordando un poquito del laboratorio, cuando nosotros hacíamos las pruebas de Casagrande, cómo determinábamos cada uno de esos límites
líquido, plástico y de contracción, y el índice de contracción y el índice de plasticidad. Jugamos con una plastilina, que así lo veíamos nosotros, y después calculábamos la humedad en un horno para poder nosotros empezar a entender cuál es el material que va a ser el soporte de nuestra edificación. Y después nacen las cartas de plasticidad, ¿no? A través del índice de plasticidad, nosotros podíamos decir muchas cosas del suelo, muchísimo. Y cuando tenemos, por ejemplo, en nuestra sabana de Bogotá, índice plástico por encima de 40, es un suelo altamente plástico. Y esto nos va a permitir también tener un poquito de sensibilidad para nosotros saber si nuestro material va a tener un gran asentamiento, poco asentamiento, mucho asentamiento. Ya nos van dando algunos detalles, ¿no? Esto lo estoy pasando muy rápido, evidentemente, porque es una clase estamos conociendo apenas y el aporte es un recordatorio para cuando iniciemos el curso tengamos la mecánica de suelo, por lo menos un bagaje. Ah, no, él nos habló de esto, pero siempre toca de cada uno hacer un repaso importantísimo. Bueno, nosotros aquí que nos indica el índice de líquido, el índice de liquidez. Si estoy en estado plástico, líquido, semisólido, sólido en suelo. Imagínense, tenemos material que en función del contenido de agua, la cantidad de agua que tenga él se puede comportar de muchas maneras. ¿Sí? Puede pasar de plástico a líquido o a sólido. Esto sin incluir las cargas, solamente con el contenido de humedad y su clasificación que tengamos en los índices de los límites de la temperatura. A mí esta tabla me gusta, creo que hay que tenerla siempre como para nosotros estamos leyendo un estudio de suelo y estamos pensando en la planificación de una obra, de un proyecto, y esto fue hecho en el año 1974, ¿no? Muchos de los jóvenes dirán, pero esto es muy viejo. La mecánica de suelos y la geotecnia no evoluciona tan rápido como otras cosas, pero sin embargo, esta es la base que ha servido para nosotros tener el desarrollo de ingeniería que hoy por hoy tenemos en el mundo, ¿no? Y después vamos a hacer reflexiones con respecto a eso. Entonces, cuando nosotros vemos esta tabla, interesante, donde vemos el tamaño de las partículas en micrómetros, ¿verdad? El índice de plasticidad, el límite de contracción. Ya vemos que cuando hay índice de plasticidad por encima de 35, pues la expansión es muy alto, ¿no? Y el porcentaje de expansión es superior al 30%. Entonces esto nos da unos números gruesos, pero importantes para nosotros tener una idea de que cómo ese índice de plasticidad influye tanto, sobre todo en zonas donde tengamos suelos arcillosos. Muchos de ustedes quizás no construyen en zonas de arcilla, solamente tienen pues limos, arenas, tienen otros problemas, otro tipo de suelos que no son principalmente estos. Sí, entonces, por eso tenemos la clasificación entre lo que es un suelo grueso, ¿sí?, de grano grueso, y un suelo de grano fino. Y principalmente con respecto a sus particularidades, pues en uno para determinar sus tamaños se hace con tamiz y en el otro con el hidrómetro, con el grano fino. Las formas del grano redondeadas y el grano fino son planas, ¿sí? En el microscopio se ven planitas. Eso que sea plana, eso quiere decir que va a absorber mucha más agua, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, se observan las formas de las partículas siempre en el grano grueso, mientras que en el grano fino no se observa tan fácilmente. Hay que hacer a través de un microscopio. La superficie específica del grano grueso es muy bajita y del grano fino es muy alta. El grano grueso siempre hay una alta permeabilidad, el grano fino hay muy baja permeabilidad. Entonces, ya podemos ver cosas importantes dentro de nuestros estudios. En el grano grueso las muestras son imperturbadas y en el grano fino deben ser imperturbadas. Y las fuerzas gravitacionales predominan en el grueso y en el grano fino predominan principalmente las fuerzas eléctricas que son las que los iones intentan de hacer de que las arcillas se mantengan con esa cohesión, ¿verdad?, y no se quieran separar unas a otras. Tenemos dos sistemas grandes de clasificación de suelos. ¿Y por qué hago todo este repaso? Porque en el sistema de clasificación de suelos unificado, nosotros ese SUT, aunque se usa para cualquier tipo de obra, para cualquiera, es el que usamos sobre todo para edificaciones, ¿sí?
Y cuando vemos el sistema de clasificación de la ASTO, es el que usamos generalmente para carreteras. ¿Sí? ¿Puede existir en un proyecto vial el sistema SUD? Sí, sí, claro que sí. ¿Podrá existir en el proyecto de edificaciones? Sí. Pero, pero es importante que vemos que existen dos formas de clasificarlos, que las que más se usan en América, hay otra forma de clasificación interesante. Entonces, el sistema de clasificación de suelo de la ASTO tenemos unas letricas que yo sé que muchos de ustedes la ven y cuando ven una cosa que le dicen, esa es una grava bien gradada, ¿no? Y bien gradada porque el W de Wells, bien gradada, y tiene que tener unos coeficientes de uniformidad y de curvatura dentro del parámetro, mayor de 4 el de uniformidad. Con una letra GC, que quiere decir que hay un contenido de arcilla. Entonces, todo esto es fundamental repasarlo y conocerlo, porque nos va a permitir clasificar suelos en las láminas que ustedes van a obtener para que tengan una facilidad de conocer estas cosas. Así lo tenemos también para las arenas, un SP, una arena más gradada, y con sus diferentes porcentajes que van a salir a lo largo del curso. Entonces, la carta de plasticidad de Casa Grande nos permite también obtener si yo estoy en una CH, una arcilla de alta compresibilidad, o una OH. Todo esto nos conduce a repasar la clasificación de los suelos, donde tenemos ahí esa lámina que nos permite ubicarnos rápidamente con el sistema SUD. ¿Sí? Necesitamos entonces la granulometría y la carta de plasticidad para poder clasificar un suelo con este sistema. Ok, la ASTO es muy parecido, también necesita la granulometría y tiene esta tabla. Esta tabla, pues, en resumidas cuentas, ustedes también la conocen, pero si yo tengo un suelo 1, es porque tengo un porcentaje del pasante, también número 10, por encima del 50%. Y así me voy ubicando para saber qué tipo de suelo, en qué tipo de suelo me encuentro. En el sistema de clasificación de suelo de la ASTO tenemos un famoso índice de grupo, que es fundamental para poder clasificar en los subgrupos, ¿verdad? Muy bien un suelo. Después hacemos un breve recuento. Recuerden que es fundamental recordar que la relación de vacío es el volumen de vacío entre el volumen de sólidos, la porosidad es el volumen de vacío entre el volumen total de una muestra, ¿verdad? Y la saturación es el volumen de agua o el volumen de líquido entre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Entonces ahí tenemos parámetros que son importantísimos. Cada vez que yo tengo una relación de vacíos, sé que estoy hablando de un material que puede ser muy compresible y eso se relaciona también esa relación de vacíos con las ecuaciones de compresibilidad o consolidación de suelo. Bueno, aquí estamos viendo también cómo después aparece el concepto de esfuerzo en el suelo, está el concepto de esfuerzo total, y para nosotros muy utilizado el famoso concepto de esfuerzo efectivo, donde visualizamos de esta manera este es el esfuerzo total. Excuse me. El esfuerzo total, no sé si se ve el cursor o no, pero ¿verdad? Y ese esfuerzo total, si le restamos la presión de poros, que es la que me produce el agua, nos da un esfuerzo efectivo que siempre es menor que el total, y es importante considerarlo y recordar, recordar porque se va a aplicar mucho cómo se calcula. Si a mayor profundidad, nosotros tenemos esfuerzos totales mayores en el suelo, gamma, el peso específico del suelo por su profundidad nos da el esfuerzo total. Y recordar cómo se hacen los diagramas de presiones fundamentales para nosotros poder obtener también parámetros para la capacidad de soporte. Estas isobaras o estas presiones uniformes en el suelo nos permite ir pensando que si yo tengo en este punto cero una carga aplicada,
pues cuando yo voy profundizando, lo que me dicen esas isobaras es que ya por aquí donde dice 3, tengo el 15% de la carga o el esfuerzo que estaba aquí en la superficie. ¿Y para qué esto me sirve ahorita? Bueno, para por lo menos decir un poco más adelante hasta dónde yo voy a hacer mi exploración en función de una carga estimada por un calculista. También veremos también cómo la importancia de ese esfuerzo cortante que tiene el suelo para nosotros determinar la capacidad de soporte de sistemas de suelo fundación, estabilidad de taludes, empuje de tierra, ¿sí? Excavaciones, ejecución de rellenos, entre otros. Y el concepto nace de la teoría básica de Coulomb. Recordaremos qué tan importante es ese ángulo de fricción interna de dos materiales, específicamente para el suelo. Y recordemos que ese phi es grande para suelos granulares y ese phi es nulo o cero para suelos cohesivos. Y esto también vamos a recordar lo que son el círculo de Coulomb para nosotros entender con pruebas de compresión, por ejemplo, ensayos de compresión triaxial, poder determinar cuáles son los esfuerzos principales en una muestra de suelo. Todos importantes para poder determinar las capacidades de soporte y parámetros mecánicos y físicos del suelo. Entonces, desde que tenemos la teoría de esfuerzo metida en el mundo de los suelos, ¿sí? Con Terzaghi y otros, IPEC, aquí observamos cuando un suelo, por ejemplo, tiene fricción más cohesión, porque tenemos la gráfica es esfuerzos tau vertical y esfuerzos portantes contra esfuerzos normales o axiales o nominales, aquí normales en el eje horizontal. Pues la pendiente de esos círculos de Morse, ¿verdad? Es la pendiente, es la recta tangente a todos esos círculos. Y nos daría para ese suelo particular sus características mecánicas importantes, que sería tau igual a C, que es la cohesión, más sigma por la tangente de phi. Y phi es el ángulo de fricción interna del material. Tenemos que cuando los suelos son procesitos, de alguna manera, tienen bastante fricción, ¿sí? Cuando son muy finos, tienen mucha cohesión, su ángulo de fricción se va anulando. Y como la gráfica que tenemos de esfuerzos en la parte derecha, de envolvente de falla, ahí sí, si lo miramos, sabemos que es un suelo netamente friccionante. Una arena. Es un suelo granular donde no existe nada de cohesión, porque la cohesión es el corte de esa recta envolvente, ¿verdad? De toda la vertical, cuando no tiene valor, cuando C vale 0, es porque solamente hay fricción en el material. En los suelos hay una cohesión aparente, una cohesión total, un ángulo de fricción efectivo y un ángulo de fricción aparente. Tiene que ver ya cuando hay la presencia de agua, donde influye mucho la presión de poros. Entonces, cuando existe unos esfuerzos totales, ¿verdad? Nosotros, en forma a veces errada, creemos que con ese tenemos que trabajar y de verdad deberíamos trabajar con esfuerzos efectivos. Entonces, nunca hay que despreciar cuando está la presencia de agua y por eso es fundamental estar consciente cuando nos dan ese nivel freático en los estudios de suelo, en los estudios exploratorios. Bueno, aquí estamos viendo los ensayos de corte directo para determinar la cohesión y el ángulo de fricción interno, una máquina de corte, donde a la muestra se le aplica un efecto cizalla, un corte horizontal, y se puede determinar rápidamente esos dos parámetros, ¿no? Todavía se usa muchísimo, ¿no? Ingeniero Emanuel, disculpe, una pregunta. Sí. Por aquí en el chat, disculpe que lo interrumpe, por aquí en el chat están haciendo una pregunta. ¿La respuesta la hacemos al final o la podemos ir haciendo a medida que las van haciendo? Usted decide. A medida de una vez, sí. Que lo importante, como es una clase de repaso para después meternos cada vez en aguas más profundas, pues quiero que ellos recuerden, los que inicien este curso, que es fundamental el repaso de la mecánica de suelos aplicada, eso sí, a las cimentaciones, ¿no? Porque también la mecánica de suelos son los mismos conceptos, también se aplican, pues, a estabilidad de taludes,
otros problemas de la geotecnia que son archiconocidos también por muchos de ellos, pero este curso está dedicado a cimentación, entonces la mecánica del suelo, los conceptos que estamos repasando es para la aplicación de la cimentación. Que por aquí están preguntando, ¿cuándo se debe trabajar con los esfuerzos totales? Perfecto, muy buena pregunta, sí. Por ejemplo, yo observo varias exploraciones de suelos, ¿sí? Porque también uno puede hacer una exploración en una fecha y no consiguió nivel freático del verano en la zona. Y en otra, y sí se consiguió nivel freático. El nivel freático es el nivel del agua que está dentro de la capa de suelo